Amados hermanos y estimados oyentes, es un inmenso placer compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie La Fe del Evangelio. Tomo 2. Deudores del Evangelio. Semana 6. Romanos 8. La condición caída del hombre. Basada en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 20. Día martes. Lectura bíblica. Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 30. Juan capítulo 3, versículo 36. Romanos capítulo 1, versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Apocalipsis capítulo 15, versículo 7. Leer con oración. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 5, versículo 9. La justicia de Dios versus la ira de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 17, vemos que la justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe y para fe. Luego, en el versículo 18, leemos: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detener, en este versículo, significa que los hombres están reteniendo, despreciando, pisando, de manera que no dejan que la verdad, la palabra de Dios, aparezca. Durante toda la historia, los hombres intentaban guardar determinados valores morales en la sociedad, estableciendo reglas muy específicas de moralidad para el comportamiento humano considerado aceptable. Pero hoy todo eso está siendo pisoteado. Entramos en una época que ha sido denominada posmoderna. En ella todo es permitido y los valores que aprendemos en la palabra de Dios comenzaron a ser rechazados. La ira de Dios se revela desde el cielo contra esa injusticia. En Romanos capítulo 2, versículos 5 y 8 leemos: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. A lo largo de la Biblia podemos clasificar la ira de Dios en 5 tipos. Primero, vemos la ocurrencia de la ira eterna de Dios sobre aquellos que no creen. Eso va a suceder en la perdición eterna, en el lago de fuego. El segundo tipo de ira, clasificado como escatológico, está descrita en el libro de Apocalipsis y se relaciona con los eventos que ocurrirán en el final de los tiempos. Son conocidos como las 7 copas de la ira de Dios. La tercera es considerada como la ira catastrófica, que ocurre en determinado tiempo específico. Por ejemplo, la ira de Dios que se derramó sobre la generación pervertida de Noé por medio del diluvio, o que se derramó sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. La cuarta puede ser definida como consecutiva, aquella que ocurre como consecuencia de aquello que fue sembrado. Podemos percibir que la consecuencia de una sociedad promiscua y llena de prostitución es, por lo general, el surgimiento de enfermedades que proliferan entre los hombres. Por último, tenemos la ira del abandono. Esta es la que vemos en los primeros capítulos de Romanos. Como el hombre escogió abandonar a Dios, entonces Él lo entregó a su propio destino, retirando
todas las restricciones que había sobre éste. Valoremos las diversas restricciones que Dios puso en nuestra vida. Todas ellas son bendiciones para nosotros. Los límites que Dios pone en la vida de los jóvenes, de aquellos que aún están solteros o de los matrimonios, no son para sufrimiento. Al contrario, son una protección a fin de que disfrutemos de la gracia y no seamos entregados a nuestro propio destino, quedando a merced de los ataques del maligno. Por lo general, cuando las personas piensan en la venida del Señor, asocian su imagen a la de alguien agradable y sonriente con ropa blanca, lleno de amor. Pero tenemos que recordar que el Señor Jesús volverá como un juez, y todos nosotros tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados de acuerdo con nuestras obras. Todos seremos juzgados en cuanto al nivel de crecimiento de la vida de Dios en nosotros y por cuanto hemos desarrollado nuestros dones y servimos con fidelidad al Señor. Ante estos hechos, tenemos que llenarnos del Espíritu y anunciar el Evangelio a todos los pecadores para librarlos de la ira de Dios. A pesar de que la epístola a los romanos comienza con el pecador en una situación lamentable, ella concluye con este hombre salvo, justificado, santificado, transformado, conformado a Cristo y glorificado. ¡Aleluya! Por el poder del Evangelio. No podemos quedarnos más en silencio. Nuestra misión de aquí en adelante será la de inundar el mundo con la verdad del Evangelio. ¡Gloria a Dios! Pregunta: ¿en qué circunstancias la ira de Dios se vuelve en contra del hombre? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.